Vamos a compartir la palabra de 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Son los consejos para un discípulo que también a nosotros nos ayudan a comprender, también con el propósito de Dios para nosotros. Porque Timoteo era un pastor que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, pero era joven. Se ve que también era medio temeroso, no estaba seguro de sí mismo en lo que estaba haciendo. Entonces Pablo acá le insta, como discípulo de él, para que tome bien el asunto que era la dirección de la iglesia que estaba pastoreando. Y acá podemos ver algunos consejos que también nos ayudan a nosotros en cuestión de nuestra vida personal, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Dice la palabra en el verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le pide varias cosas, ¿no? Le da un requerimiento. Se ve que Pablo observaba la vida de Timoteo, y así como observaba la vida de Timoteo, le da un requerimiento de cómo él se tiene que comportar, cómo se tiene que manejar, cómo tiene que vivir delante de los cristianos. Porque acá le dice la palabra: si no sea ejemplo de los creyentes, le dice, ¿no? Entonces usted mire qué importante que es nuestro comportamiento delante de los demás, porque la palabra también nos enseña que nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de conducirnos, nuestra vida diaria y cotidiana, glorifica el nombre del Señor o no. Entonces es importante que nosotros afiremos y tratemos con nuestra conducta, con nuestra vida personal, para que vayamos creciendo. En esto hay que crecer, esto se crece cada día. Cada vez que vamos avanzando en el camino del Señor, tenemos que ir corrigiendo, haciendo reformas en nuestra forma de proceder. Primeramente, para que el nombre del Señor no sea vituperado por nuestra causa, no sea pisoteada la sangre de Cristo, sea burlado el nombre del Señor por nosotros, por nuestra mala manera de vivir. Por eso siempre decimos que en la iglesia somos todos cristianos, pero el tema es cuando estamos fuera de ella. Y eso involucra a nuestra casa y todo nuestro sistema social, donde nosotros vivamos o compartamos con otros, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, porque esto también tiene que ver no solamente para los jóvenes. Acá Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, porque se considera que Timoteo tenía aproximadamente 17 años. Era un muchacho joven que lideraba una iglesia. La iglesia era muy grande, ¿vio? Pero fue el llamado de Dios, el propósito de Dios para que él gobierne esa iglesia. Pero acá no solamente le habla a la juventud, sino a cualquiera que es creyente, ¿vio? Entonces dice: ninguno tenga un poco tu juventud, porque a veces cuando uno es joven, en las cosas del Señor y tiene autoridad o responsabilidades, o cumple la función de liderazgo o alguna cuestión que tenga que ver en el servicio, también a veces viene el desprecio por causa de la edad. Y eso mayormente pasa con la gente que es más grande, ¿no? Como que tiene un cierto recelo, ¿vio? Que un pastor sea más joven, ¿no? ¿Sí? A mí me ha pasado hablar con hermanos que quizás tienen años de ministerio. Yo hablé con un hermano que tiene 35 años de ministerio, pero el pastor de él tiene 35 años. Y tiene 2 años de ser pastor. Imagínense, pero él tiene que estar sometido igual, bajo esa autoridad. Y le cuesta, ¿viste? Porque tiene toda una carrera corrida, imagínense, 35 años de experiencia, siendo usado por Dios y sometido a un pastor que recién empieza, que tiene 35 años de edad, ¿vio? Es complicado, ¿vio? Pero la palabra acá dice que ninguno tiene que tener en poco o menospreciar nuestra juventud, nuestra edad, ¿vio? ¿Sí? Porque hay jóvenes que de verdad, con corazón, con sinceridad, aman a Dios y buscan hacer la voluntad del Señor. Entonces quizás no somos todos jóvenes ni adolescentes, pero somos jóvenes espirituales, ¿no? ¿Sí? Ninguno de nosotros pasa más de los 20 años estando en las cosas del Señor. Entonces, entre todos somos jóvenes espirituales, ¿no? ¿Sí? Somos joviales en el espíritu, ¿no? ¿Sí? Y nos falta mucha carrera por delante, todavía muchas cosas que aprender. Entonces nadie tiene que tener en poco nuestra edad, ¿no? ¿Sí? Entonces acá se ve que era menospreciado, ¿sí? Se ve que era menospreciado, no tenían en cuenta, capaz que mucha importancia no le daban, o quizás no atendían mucho la autoridad que tenía, por la edad que tenía. Pero acá él le da como unas pautas para que él respalde, ¿sí?, su ministerio
Ya como tiene un déficit para la gente, le da. Entonces acá Pablo le da un consejo para que él sea de ejemplo en ciertas cosas, para que eso le dé una cierta autoridad, ¿sí? Y cierto peso espiritual, ¿no? Entonces dice, si no, dice, sé de ejemplo de los creyentes en palabra, ¿no? ¿Sí? Y acá no habla de la palabra de que se predica, ¿sí? Porque eso lo habla al final. Acá habla de lo que nosotros hablamos entre nosotros, ¿no? Usted tiene que ser un ejemplo para otros. Más para la gente nueva que va entrando, ¿no? Si hay gente nueva que se va convirtiendo o va llegando a la iglesia, aunque sea de otra iglesia, no importa, usted tiene que ser un ejemplo, ¿no? Dios nos manda a ser ejemplo a nosotros. En nuestra manera de hablar, ¿no? Nuestras conversaciones, por eso dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces yo tengo que hablar cosas que edifiquen a otros, ¿vio? ¿Sí? Cosas que edifiquen la iglesia del Señor, cosas que edifiquen a aquel que me está oyendo. Sea mujer, sea varón, no importa, pero tenemos que tener nosotros, ser ejemplos en este aspecto. Entonces usted tiene que ver para sí mismo cuáles son las palabras, las conversaciones que usted tiene con otros, dentro del ámbito de la iglesia, porque acá habla con referencia a los creyentes, ¿vio? ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, sé el ejemplo a los creyentes. No le dice al mundo, ¿no? Le dice a los creyentes. Dice, en palabra, en las conversaciones que nosotros hablamos. ¿Cuáles son nuestras charlas con los demás? ¿Son edificativas, constructivas? ¿Ayudan a crecer? ¿Ayudan a acercarse más al Señor? ¿Ayudan a humillarnos más en la presencia de Dios? ¿O nos derivan para otro lado? Es muy importante lo que nosotros hablamos entre nosotros, ¿sí? Por eso muchas veces parte la murmuración, la queja, el chisme dentro de la iglesia, ¿vio? Porque no sabemos hablar, hablamos mal, ¿vio? Nuestras palabras no son buenas, ¿vio? No son buenas semillas, ¿vio? Usted recuerde que cuando usted está hablando con alguien, siempre tenga esta imagen en su mente. Y yo le aseguro que le va a ayudar a hablar mejor. Ponga esta imagen en su mente cuando va a hablar con alguien. Que usted está tirando semillas, ¿vio? Y el otro es la tierra que va a recibir. Y cuando otro habla con usted, es lo mismo. ¿Sí? Yo le digo, cuando uno tiene ese pensamiento, usted va a analizar lo que habla, ¿vio? ¿Entiende? De esa forma, si nosotros analizamos lo que hablamos, nuestras conversaciones, ¿sí? O hay conversaciones entre cristianos que son conversaciones carnales, ¿vio? Son pensamientos humanos, carnales. Por eso cuando uno entra en la murmuración y en la queja, o en el chisme, ¿sí? Uno contamina al otro, ¿vio? Y mayormente el que habla mal es el que menos daño se hace. Usted sabe que aquel que fuma, si tiene un ambiente cerrado, el que más se contamina de las toxinas o de la nicotina no es el que fuma, sino el que está oliendo el humo, ¿vio? Con el chisme y la murmuración es igual, ¿vio? No es de donde parte la palabra o las palabras, sino el que recibe las palabras, ¿vio? Entonces acá Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en la palabra, en lo que hablas, cómo te comportás con los hermanos, qué hablas con los hermanos, cuáles son tus charlas, ¿sí? Sea personal, sea por teléfono, como sea. Primero tiene que ser constructivo, ¿vio? Lo que usted habla, ¿vio? Tiene que edificar, tiene que ayudar a la unidad, en otras palabras. Si usted tiene queja, vaya delante de Dios, ¿sí? Cuando hay queja en el corazón, tiene que ir delante del Señor. Si hay ofensa en su corazón, habla con la persona que usted se siente ofendido. Así se resuelven las cosas y nosotros cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestros oídos y nuestras palabras van a edificar, hermano. ¿Sí? Por eso dice ahí, no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. O sea que hay palabras que son necesarias, ¿vio? Pero yo tengo que ver si son necesarias las palabras que yo hablo, ¿vio? Si las palabras que yo estoy soltando, las semillas que estoy soltando, va a producir algo bueno en la vida de la otra persona, ¿vio? Por eso nosotros tenemos que tener un análisis crítico de nuestra vida, ¿vio? Entonces acá Pablo le da un requerimiento a Timoteo. Se ve que él, como no tenía experiencia en el ministerio, iba empezando, ser joven, una iglesia, la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más grandes que había, imagínense, tenía que tener una conducta, él siendo pastor, una conducta irreprensible, ¿vio? Porque ya de entrada detenían un poco su juventud. Por eso él acá dice, ninguno tenga un poco su juventud. Entonces Pablo le da ciertos tips para que él pueda tener una personalidad. Se ve que él era bastante medio inseguro de sí mismo, ¿vio? Por eso le dice, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Se ve que tenía algunos problemas él en su personalidad, era una persona medio introvertida, ¿vio? No estaba seguro de lo que hacía, ¿no? Entonces por eso Pablo dice,
¿yo? Le habla, ¿yo? Yo te di un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Se ve que tenía unos problemas que él estaba lidiando, ¿yo? Y acá le aconseja, ¿yo? ¿Sí? Nadie tenga poco tu juventud. No sería necesario decir estas palabras si es que no pasaba ese asunto, ¿yo? Se considera que sí pasaba, ¿yo? Que le despreciaban por ser joven, ¿yo? ¿Sí? Pero no importa que usted sea joven o sea viejo, porque Dios te llama, ¿yo? Jeremías fue llamado con 12 años, Samuel fue llamado con 8 años. La edad es irrelevante, no tiene mucha importancia, ¿yo? Ahora, como dijimos ayer, el llamado es el llamado, ¿yo? ¿Sí? Entonces dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Y ve que habla con respecto, todo esto habla con respecto dentro de la iglesia, ¿yo? No afuera, ¿yo? Dentro de la iglesia, ¿sí? Entre nosotros. Dice, ser ejemplo en palabra, después dice en conducta. Bueno, acá tiene que ver el comportamiento, cómo nosotros nos comportamos, ¿yo? ¿Cómo nos comportamos en la iglesia? Porque hay uno que se comporta como un niño, ¿yo? Como un niño malcriado. ¿No se saben comportar? ¿Sí? Hay niños que se portan mejor que algunos grandes, ¿yo? Da lástima, hermano. Da lástima. A veces estamos todos buscando a Dios y otros mirando el techo, ¿yo? ¿Saben que esas cosas que parece que no son importantes, ¿sí? La persona no conecta, ¿yo? Con Dios? No importa cuál sea la razón, ¿yo? ¿Sí? A veces uno se puede venir cargado, cansado, qué sé yo, malhumorado, enojado, ¿yo? Como sea, ¿yo? Pero por eso oramos antes, ¿yo? Para que todo lo que nosotros traemos como baje de afuera, lo pongamos ahí a los pies del Señor, para que podamos entrar con libertad a orar a Dios, ¿yo? Y que lo hagamos como un cuerpo, porque todos somos llamados a adorar al Señor, ¿yo? Uno puede hacerlo individualmente, pero cuando estamos congregados, se hace corporativamente, ¿yo? Y eso ayuda a que la presencia del Señor ministre en nuestros corazones. Ahora, cuando hay gente desconectada, ¿sí? Por razones que no hay razón, no le habla a uno que se tiene que agarrar al chico, o está llorando el bebé, lo que sea, no, esos asuntos son cosas buenas que uno tiene que atender. Pero aquellos que no tienen un impedimento y están mirando para otro lado, desconectados, ¿yo? Todo eso genera y abre la puerta a otro espíritu acá. Ese espíritu está desconectado, no está haciendo lo mismo que estamos haciendo todos, ¿yo? No hay una unidad, ¿sí? Entonces esa conducta hay que corregirla, ¿no? O a veces estamos orando, ¿yo? Y no todos oran. Está con la boca cerrada, ¿yo? No oran. Por eso oramos corporativamente, hermano, ¿sí? Se ora individualmente, pero se ora corporativamente. ¿Me entienden? Vamos todos haciendo la misma cosa, estamos en unidad para orar. Entonces, oramos. Bueno, algunos no oran, ¿sí? A veces nos ponemos a orar y otros se sientan, ¿vio? A mirar, como los demás oran, ¿vio? Hay algo que está desencajado, ¿vio? Todas esas cosas traen un desenfoque, trae distracción y trae otro espíritu por acá, ¿vio? ¿Sí? Todas esas cosas hay que corregir. Esa es una mala conducta. Una mala conducta delante de Dios, ¿vio? ¿Sí? Porque nosotros somos conscientes que cuando venimos al culto, venimos a buscar al Señor y el culto es para Él. Ahora, yo le aseguro, hermano, que si usted vería al Señor acá, no se comportaría de la misma manera. No tendría esa conducta, ¿vio? No lo haríamos. ¿Sí? Porque sea como sea, una falta de respeto, ¿vio? Primeramente delante del Señor, que Él ya está acá. Entonces tenemos que corregir esas cosas, ¿vio? Usted si viene a buscar al Señor, venga a buscar al Señor. Ore a Dios. Doble su rodilla, ore al Señor. Y todo lo que está en su corazón, póngalo en la presencia de Dios. Entréguelo. No se vaya con esa carga, ¿vio? Ahora, si va y viene con esa carga, y va a estar así todo el tiempo. Porque eso pasa, que nosotros no aprendemos a descansar en Dios, ¿vio? O a veces nos comportamos como niños caprichosos, ¿vio? Somos medio Jonás, ¿vio? Nos enojamos con Dios, ¿vio? Como estamos enojados con Dios y no te cantamos y nada, ¿vio? ¿Sí? Mira, yo digo, Dios no se va a ofender. Pero nosotros somos los que perdemos, ¿vio? Nosotros perdemos. Entonces, hermanos, tenemos que considerar que al Señor le hacemos culto, ¿vio? Al Señor que nosotros profesamos con nuestra boca que le amamos, ¿vio? Que le adoramos, ¿vio? Que le queremos servir, bueno, a ese Dios. Entonces, por eso nosotros pusimos el salmo allá afuera, ¿vio? Usted cuando entre con una acción de gratitud a Dios. Dice, entrar por su puerta con acción de gracias. Tu acción tiene que ser agradecimiento. O sea, ya implica que cuando vos, no importa con los problemas que vengan encima, lo tenés que entregar para agradecer a Dios todos los días. Sea un hecho que nos hayamos levantado, hermano, ya tenemos una razón para agradecer a Dios. Usted no está enfermo, no está internado en un hospital. Vive, respira, hermano. Entonces, sea agradecido, hermano. Tenga una actitud de agradecimiento, tenga una buena conducta dentro de la iglesia. Compórtese como cristiano, hermano. ¿Me entiende?
Compórtese como un verdadero creyente. Después si quiere salir afuera y agarra patada el árbol que hay afuera, bueno, agarra patada, ¿no? Pues tengamos una actitud nosotros de respeto también hacia Dios, ¿no? Yo creo que podemos estar enojados con Raimundo y con todo el mundo, ¿no? Pero Dios no se merece que nosotros le demos lo peor de nosotros. Lo peor. Porque a veces le damos lo peor a Dios, ¿no? ¿Entiendes? Nuestra ofrenda de adoración para Dios a veces es nada, ¿no? Entonces piensa, ¿cómo es su conducta dentro de la iglesia? Pues acá Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo en los creyentes, en la palabra y en la conducta, ¿no? En lo que vas a hablar con los hermanos y cómo te vas a conducir con los hermanos. Y la conducta que vas a tener cuando estés dentro del templo, ¿no? Por eso David decía que él se iba a comportar como se comportaba en la casa del Señor. Así se iba a comportar también en Jerusalén. Porque David conocía al Señor, ¿vio? Tenía una intimidad con Dios, ¿vio? Pues si ustedes vienen con una carga, póngale delante del Señor. Dígale al Señor, acá está mi carga, acá está mi lucha, estoy renegando con él. Acá te lo dejo acá. Pero no puede permitirse estar toda la vida así, ¿vio? En algunos aspectos de nuestra vida tiene que haber un momento que nosotros digamos basta, ¿vio? Hay que hacer un clic, ¿vio? ¿Sí? Es como dijo Pablo, ¿vio? Dejar las cosas de niño, ¿vio? Ya está. ¿Sí? A veces venimos con berrinche dentro de la iglesia, ¿vio? Bueno, usted sepa que Dios ve todo, ¿no? Y todo lo que hacemos, delante de Él lo hacemos, ¿vio? Y no acá, en todos lados. En tu casa también. Pero acá habla con respecto a la iglesia, ¿vio? Y ese ejemplo en palabra, en conducta y en amor. ¿Sí? O sea que hay que ser ejemplo amando, ¿vio? Pues yo le digo, hermanos, que el amor sobre todas las cosas, el amor es algo que se demuestra en las acciones, ¿vio? ¿Sí? Uno demuestra el amor hacia los demás, ¿vio? En las acciones, en las palabras, en las actitudes, uno demuestra el amor, ¿vio? Y hay cristianos que no demuestran amor, ¿vio? Yo tengo un espíritu de resistencia, ¿vio? Con todas esas cosas dañan la iglesia. No son favorables, ni para la persona ni para el cuerpo de Cristo, ¿vio? Yo tengo que tener un espíritu dócil, ¿vio? ¿Entiendes? Tenemos que practicar eso, ¿vio? El amor ya fue derramado, como dijimos cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Ya está en nosotros, ya está. Ahora, si yo estoy mal, sea lo que sea que me está pasando, bueno, yo tengo que sacar ese amor para afuera, ¿vio? Porque a veces cuando estamos mal no queremos amar a nadie, ¿vio? No nos amamos ni nosotros siquiera, ¿vio? O no nos toleramos ni nosotros mismos, ¿vio? Pero esa es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para poder demostrar ese amor. Para salir de ese espíritu, ¿vio? De hostil. Seco, ¿vio? Entonces tenemos que amarnos entre nosotros, hermano. Y eso tiene que ser notorio. Oiga bien, tiene que ser notorio, tiene que notar, tiene que ver. El amor se nota, se ve, hermano. El amor se ve, no es algo que se dice, ¿vio? Por eso existe el libro de los Hechos, ¿vio? Por eso Jesús murió en la cruz, porque Él tuvo que demostrar el amor. No digo yo amo a la humanidad, que sean salvos, ¿vio? No, tuvo que demostrarlo con hechos. Uno que ama va a perdonar. ¿Sí? Indefectiblemente perdonará. De todo corazón, ahora con el perdón no es de corazón, y la persona va a tener otra actitud. Porque miren, nuestras actitudes, el cuerpo habla, ¿vio? El cuerpo habla, ¿vio? Todo lo que nosotros hacemos habla, ¿vio? Y existen materias, en algunos casos, que hay lenguaje corporal. ¿Sí? Todo habla de nosotros, ¿vio? Nuestro gesto, nuestra actitud, nuestra forma, todo habla, ¿vio? Y lo que revela es nuestro interior, nuestro comportamiento, cómo actuamos, ¿vio? Entonces, hermanos, tenemos que ser ejemplo en estas cosas, en la palabra, en la conducta, en el amor. Demuestre el amor. ¿Usted recibió el amor de Cristo? ¿Está convencido que el Espíritu Santo le derramó? Y bueno, entonces bueno, vamos a verlo. Veamos el amor entre nosotros. Porque no alcanza con hablar, ¿vio? No alcanza con decir amén, ni decir sí, ni que creer que lo tengo. Ahora hay que ejecutarlo, ¿vio? Ahora el amor se ejecuta en el momento que las cosas están mal, las cosas están bien. Ahí es donde se demuestra este amor. ¿Entienden? Cuando las cosas me son contrarias a mí, es cuando yo tengo que demostrar el amor. Por eso dijo el apóstol Pablo, amando más, soy amado menos.
Él amaba más y más lo despreciaba, ¿vio? Pero él amaba más. Porque este amor que Dios nos dio no tiene frontera, hermano. No tiene barreras. Va por encima, ¿sí?, de cualquier circunstancia. No importa lo que la persona está sintiendo, ni que lo está viviendo. Ama. Porque su naturaleza es la naturaleza de Dios. Y la naturaleza del Señor es amor. Entonces nosotros no podemos ser cristianos que no amemos, ¿vio? Tenemos que hacer el amor, tenemos que ser perfeccionados en el amor. Aquel que aborrece a su hermano o a su prójimo, dice que no ha sido perfeccionado en el amor. Y por más que diga que conozca a Dios, no lo conoce a Dios. Entonces Dios revela si le conocemos a Él, si amamos como Él. Ahora, es difícil amar cuando algo nos duele, ¿vio? Ahí es difícil amar. Porque en un matrimonio, por ejemplo, todos aman cuando está todo bien, pero cuando hay un acto de infidelidad en la pareja, ¿qué pasa? Ahí se va a ver el amor si prevalece o no. Si de verdad se ama o no. Si tiene que perdonar, ¿vio? Cualquiera sea los casos. Sea la mujer con el varón, el varón con la mujer, ¿vio? Esas son pruebas difíciles, ¿vio? Ahora con el Señor es igual. En las cosas del Señor es igual, ¿vio? ¿Sí? Al Señor lo hicieron un pedazo, hermano, pero nunca dejó de amar hasta el último momento, ¿vio? Y el amor se vio a través del perdón. Dijo, en este día estarás en el paraíso conmigo, le dijo, ¿vio? ¿Sí? Al que estaba en la cruz con él. Entonces vio, el amor del Señor se manifestó en un acto, ¿vio? Que le perdonó. Entonces cuando perdonamos hay que perdonar de corazón, porque ahí se manifiesta el poder del amor. ¿Sí? Y el poder del amor trae libertad al corazón. Hay liberación, ¿vio? En nuestra alma. Siempre cuando usted no perdone a alguien, lo va a tener atado acá, ¿vio? Y ahí se cumple la palabra que dice Mateo 18, ¿vio? ¿Sí? Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si usted tiene a alguien que no perdona, lo tiene ahí como un niño envuelto acá en el corazón, ¿vio? Y hasta que usted no perdone de corazón, no va a ser libre. Usted no va a ser libre. Pero esto capaz no está ni enterado todavía que usted le odia, ¿vio? Pero está ahí, guardado eso. Y recuerde, nosotros nos tenemos que despojar de todo peso, ¿vio? ¿Sí? De todo peso nos tenemos que despojar. Bueno, eso es un peso, la falta de perdón es un peso. Es un peso. Es un peso que se puede convertir en pecado, ¿vio? Porque esos pecados de omisión Dios nos manda a perdonar y no perdonamos, ya sabiendo de que sabe hacer el bien y no lo hace, le he contado como pecado, ¿vio? Si Dios dice perdonar y no perdonar, bueno, te he contado como pecado. Nada más que te oculto acá. Y para Dios no hay excusa, ¿por qué? Porque Dios ya nos dio el poder para perdonar y ya nos dio el amor para perdonar. Ahora lo que pasa es que para perdonar hay que bajarse. Hay que humillarse. Yo no quiero, mi carne no quiere, mi corazón no quiere, no estoy de acuerdo. Pero es lo que el Señor dice. A veces obedecemos, ¿vio? Así las personas crecen, hermano. Cuando vienen a la prueba y actúan como Cristo actuaría en la prueba, ¿vio? Actuamos como Cristo en la prueba, actuamos como nosotros. Bueno, el resultado de nuestra conducta es de acuerdo a cómo estamos actuando. Como hijos de Dios o como personas naturales. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a los corintios, no puedo hablarles como espirituales, no tengo que hablar como carnales, porque debe beber leche, pero no están preparados para recibir el alimento, ¿vio? Y por eso tenemos conducta de niños, hermano. Entonces en esto hay que crecer. Y esto es la piedra angular de todo el evangelio, el amor. Entonces, hermanos, amémonos. Dice la palabra, no de palabras, sino de hechos. ¿Sí? De hechos. Tiene una demostración que te ama, ¿ves? ¿Sí? ¿Cuánto alguna vez hicieron alguna cosa mala y tuvieron que ir a pedir perdón? Ahora, usted nunca va a pedir perdón a usted en su corazón no entienda que lo que hizo estuvo mal. Porque usted puede considerar que lo que hizo no es grave, ¿ves? ¿Entiende? Entonces, cuando hay un verdadero perdón en el corazón, primero se expresa en las palabras, ¿vio? Y en el reconocimiento. Es porque hay un verdadero arrepentimiento, no hay remordimiento de conciencia. Cuando hay remordimiento de conciencia, solamente le voy a pedir perdón a Dios. Pero cuando hay arrepentimiento, se le pide perdón a Dios y a las personas que se ofendió. Y hay un cambio de actitud hacia las personas que están ofendidas o fueron agraviadas. Y hay un cambio de conducta en la persona, porque la persona se arrepintió de verdad, ¿vio? O si no, no. Pues yo digo, el arrepentimiento tiene rasgos en la conducta de la persona que se notan, se ve si está arrepentido o no. Ahora, cuando el amor no prevalece, no hay arrepentimiento. Entonces no se puede perdonar, ¿vio? Y yo, te perdono, hermano. No sirve para nada eso, ¿vio? Es un amor fingido, ¿vio? No es de corazón. No es nacido de las entrañas, ¿vio?
¿Sabe cuando uno puede arrepentirse de corazón? Cuando uno se pone en el lugar del otro. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera pasado a mí? Ahí uno puede considerar, ¿vio? El daño, ¿vio? Cuando uno se pone en el lugar de otro, ¿vio? Y si hubiera sido yo el agraviado, bueno, ahí uno puede entender. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, crecer en esto. Crezcamos. Hay que madurar. En la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu. ¿Sí? Y no habla del Espíritu Santo, ¿no? Dice en el espíritu. Tu hombre interior. ¿Sí? Tiene que ser espiritual. Tenemos que ser personas espirituales, no almáticas, ¿vio? Menos carnales. Porque se da, hermano, que hay gente muy almática en la iglesia, ¿vio? Y no es espiritual. Y Dios nos llama a nosotros que seamos hombres espirituales, mujeres espirituales. Ahora, para eso hay que crecer, ¿sí? Hay que madurar. Cuando la persona va tomando y va creciendo el hombre espiritual, el hombre interior, como dijo Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando, nosotros nos vamos avejentando cada día, pero el hombre interior dice, no obstante, o mientras tanto, dice, se va renovando, ¿vio? Porque tenemos un hombre interior acá. Está el Espíritu Santo y está el Espíritu que Dios nos dio, que es Espíritu regenerado, ¿vio? Que es el que tiene conexión con Dios. Ahora ese Espíritu tiene que crecer en nosotros. Nosotros tenemos que menguar, nuestra naturaleza carnal tiene que menguar, los deseos de nuestra alma tienen que menguar para que ese hombre interior comience a surgir hacia arriba, ¿no? Y sea tanto el crecimiento de ese hombre que se vea en toda nuestra naturaleza. Porque va a afectar, del interior va a afectar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra manera de comportarnos, ¿no? Entonces su hombre interior, ¿cómo está? ¿Está creciendo o no está creciendo? ¿O está debilitado? Porque a veces el hombre interior está ya bien chiquito, ¿no? Bien chiquito el hombre interior, ¿no? Ya tenemos 50 años en el Evangelio, ¿no? Pero enano, ¿no? El hombre interior, no creció nunca. Mire, cuando pasa así es porque la carne y el alma siempre predominan más que el espíritu, ¿no? Y a veces la persona es espiritual y a veces no. Está en un sub y baja, ¿no? No haya estabilidad espiritual en la persona, no crece, ¿sí? No crece. Porque las pruebas que se le van poniendo en el camino no las atraviesa, ¿no? Porque sabe que este camino nosotros vamos caminando cada día, van a venir obstáculos, de todas maneras, hermano. El amor va a ser probado en nosotros, la fe va a ser probada en nosotros, nuestra confianza en Dios va a ser probada en nosotros. Todo eso vamos atravesando diferentes luchas, diferentes tribulaciones y vamos padeciendo ciertas cosas. ¿Para qué? Para que sea puesto en evidencia realmente lo que nosotros somos, ¿no? ¿Se acuerda cómo el Señor le dijo al pueblo de Israel? Lo llevó al desierto durante 40 años para ver si en verdad ellos le iban a servir, para ver lo que había en su corazón. Entonces Dios te pone las pruebas para que a ver lo que hay en tu corazón. Y a veces ni nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Ahora, cuando viene la prueba, ahí vemos lo que está en nuestro corazón. Y a veces lo que está en nuestro corazón no es bueno, ¿verdad? Son cosas malas. Y entonces nos damos cuenta que Dios tiene que hacer con nosotros como Jeremías, ¿vio? Te tenía que convertir. Tenía que entresacar los procesos de lo vil. Hay muchas cosas viles todavía en nuestro interior. Por eso gobierna este hombre todavía, ¿vio? No puede predominar el espíritu en nosotros, ¿vio? Queremos amar, pero la bronca puede más. ¿Sí? Queremos ser sinceros, ¿vio? Pero como este hombre tiene tanta fuerza, ¿vio? Nos volvemos hipócritas, ¿vio? Nos camuflamos, ¿vio? Nos disfrazamos. Todas esas cosas Dios quiere sacar de nosotros, quiere desarraigar de nosotros. Nosotros aprendamos a despojarnos de estas cosas. Para que este hombre interior realmente predomine en nosotros, hermano. Sea controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu, la fe, y acá habla de la fe en nuestra vida cotidiana, ¿vio? Que tengamos fe en Dios, que mostremos nuestra fe en Dios, ¿vio? ¿Sí? No una fe de palabras, sino una fe en acción también, ¿vio? Por eso, como le dijimos ayer, si usted cree que Dios le llamó, cree que Dios le llamó o no. Tiene un propósito de parte de Dios, Dios le dio habilidad, le dio dones, ¿por qué no lo pone en actividad? Si tiene fe. Porque la fe no espera ver para hacer. La fe se adelanta al tiempo. Como yo sé que Dios me va a usar, yo me preparo para lo que Dios me va a usar. ¿Entiendes? Entonces la fe se manifiesta en una acción de lo que yo creo sin ver. Si yo creo que Dios me va a usar tocando un instrumento, mi fe me va a llevar a mí que yo me ensamble con ese instrumento para cuando llegue el tiempo, porque siempre hay el tiempo de Dios, ¿no? Dios tiene el tiempo para cada uno. Y Él abre y Él cierra, ¿vio? Entonces Dios tiene el tiempo. Cuando Él dice, ¿está preparado? Ahora, ¿qué pasa si yo perdí mi tiempo haciendo cualquier otra cosa, ¿vio? Entonces cuando llega el momento del Señor no estamos listos nosotros, ¿vio? Y recién estamos empezando, ¿vio?
Entonces llevamos atrasado lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso las cosas que el Señor nos da a nosotros, los talentos, las habilidades, los dones espirituales, o el sueño y la visión que uno tiene que servir a Dios, en lo que tiene que desarrollar, esas cosas demandan de fe, ¿no? Pero una fe, ¿sí?, que lleve acciones. Por eso, como dice el libro de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mis obras sin fe. Y dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces tengo que mostrar esa fe pura, ¿vio? Porque así Pablo le dijo a Timoteo, ¿vio? La fe que tuvo en tu abuela, Loida, y en tu mamá Eunice, esa misma fe está en ti. Porque sabe que la fe, ¿sí?, se va traspasando ese legado, ¿vio? Que tus hijos, tus familiares que son inconversos vean que es una persona de fe, que crees en Dios. Aunque ellos se burlen, no importa que se burlen, no estén de acuerdo, ¿vio? Muestra lo suyo que usted cree de verdad a Dios, ¿vio? Y en las pruebas, en las dificultades, donde más se muestra nuestra fe, ¿vio? Cuando viene la tormenta, ¿vio? Ahí hay que mostrar la fe. Pero la fe es para todo, ¿vio? La fe es práctica, ¿sí? No es decir yo creo nomás, ¿vio? Bueno, ahora tenés que mostrar que crees. Hay que mostrar con acciones, ¿vio? ¿Usted cree que yo lo voy a usar? Bueno, muéstrelo. Muestre a Dios que usted cree. Pues yo les digo, hermanos, si usted no tiene intimidad con Dios y lo único que quiere hacer las cosas públicamente, de mucho no va a servir. Es muy importante lo que nosotros hacemos en nuestra cámara secreta, ¿vio? Nosotros nos encerramos, ¿vio? Porque Dios aquí ve nuestra fe, ¿sí? Mira, no sabe cuándo lo voy a usar, pero se está preparando para que lo use. Está buscando, ¿vio? Y yo busco gente así, ¿vio? Que no necesita ni un lugar, ni una posición, ni la seguridad que alguien le dé para que pueda hacer algo, ¿vio? Si no lo hace porque cree, tiene una fe sincera, genuina en el corazón, ¿vio? Porque mira, la fe te lleva a adelantarte, hermano. A veces quizás hay cosas que van a pasar 10, 20 años, no la vas a ver. Yo le contaba a los hermanos allá el día viernes que, bueno, no tenemos algunos dramas con el tema para tener hijos y eso, ¿vio? Entonces, como yo aprendí que puedo hacer un voto delante de Dios, no un pacto, sino un voto, entonces hice un voto delante de Dios. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa. Entonces le dijimos al Señor, bueno, no sé si tenemos que hacer unos análisis, estudios, lo que sea que haya que hacer, pero nuestra fe va a recurrir al Señor, lo que Él dijo, ¿sí? Que en mi pueblo no iba a haber estéril. Entonces, confiamos en el Señor, que Dios tiene el poder para dar vida, ¿vio? Entonces dije, Señor, yo de acá, el año 2007, digo, Señor, de acá a 20 años necesito un hijo varón para que me ayude a mí en el ministerio, con la juventud. Yo no era ni pastor ni nada, ¿vio? Pero me estoy proyectando a 20 años más adelante, pensando en 20 años más adelante. Entonces le dije, dame un hijo varón. Si vos me concedés un hijo varón, yo le voy a llamar Marco. Y le voy a instruir para que se ponga a servirte en la música. Bueno, ahí está. Dios responde. Dios hizo su parte, yo hice la mía, ¿vio? Pero tuve fe para creer que Dios tenía el poder de darme un hijo varón. Pero porque hay una visión para adelante, ¿vio? Y acá en 2-3 años, ya va a estar lleno, acá van a ser todos jóvenes, los chicos, jóvenes y adolescentes. Alguien va a tener que liderar. ¿Entiendes? La fe te lleva a adelantarte al tiempo, ¿vio? Y no es locura, no son emociones, no son sentimientos, ¿vio? Usted tiene que ver más allá, ¿vio? Nosotros tenemos que capacitar, preparar, para que puedan ayudar a servir acá. Ahora, si no hay fe, no hay nada, ¿vio? ¿Me entiendes? Es un paso de fe. Yo creo en el Señor, que Él tiene el poder, Él le va a dar la gracia, Él le va a ayudar. Nosotros hacemos nuestra parte, lo que nosotros podemos dar, y va a ser la de Él. ¿Me entiendes? Pero es fe. Pero la fe se ve, ¿sí? Y yo, de casualidad vino un hijo varón. No había casualidad, ¿no? Porque así como le pedimos, así fue. Hicimos oración un 24 de diciembre. En octubre del 2008 él nació. El Día de la Madre. ¿Sí? Y cuando él nació, era un día que jugaba Boca y River, ¿vio? Un superclásico. No había nadie en la calle, había un alma en la calle, ¿vio?
Y bueno, me llevaron, nos fuimos a una clínica nosotros, estuvimos ahí. Y ella entró al quirófano ahí, yo estuve esperando, no había nadie. No había ni nadie que atienda ahí en la entrada, en la recepción. Después vino una mujer, se sentó y me dijo, quédate tranquilo. Entonces cuando me dijo quédate tranquilo, yo me puse inquieto. Porque si está todo bien, ¿para qué me va a decir que me quede tranquilo? Entonces ya en la cabeza me empezó a carburar, ¿yo? ¿Qué está pasando? ¿Algo está pasando, yo? Y empezaba a llamar a la señora por teléfono, yo. Llamaba y no sé, no buscaba a nadie. Y se ve que el médico que tenía que venir a operar estaba en otro lado, no estaba ahí. Como era el día de la madre, van todos a ver sus familiares, ¿yo? Y de repente viene uno corriendo y ese era el médico, ¿yo? Me dijo, tranquilo. Tiró la ropa ahí arriba del coso de recepción y pasó corriendo, ¿yo? Y bueno, resulta que me dijo, vení, me llevaron a una pieza, me quedé ahí. Y yo sabía que algo estaba pasando, ¿no? Entonces me puse a orar. Y era que él se estaba enroscando él con el cordón. ¿Sí? Y se estaba tragando, no sé cómo se llama, el meconio creo que se llama, ¿no? ¿Sí? Se había roto la bolsa y se estaba tragando eso, ¿yo? Y estaba enroscado con el coso. Y el médico llega tarde encima, ¿yo? Entonces cuando estoy ahí, yo no sabía qué pasaba, pero me puse a orar. Y le dije, Señor, acordate el voto que tengo delante tuyo. No te olvides. Hace memoria, le dije. Le dije que mi hijo esté bien. Y bien, gracias a Dios, se ve todo bien. Pero el médico llegó justo. ¿Sí? Porque, ¿me entiendes? Porque Dios nos oye, hermano, porque Dios ve la actitud de fe de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es tu fe? ¿Tener una fe que se ve? Pues la fe se ve, hermano, si usted cree. En su perseverancia, en su constancia, a través de la lucha, la prueba, la dificultad, usted pelea igual, ¿no? Porque no esperamos nuestra fuerza, esperamos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? No la nuestra. Nuestras fuerzas a veces nos van a faltar, pero la de Él siempre están para suministrarnos a nosotros, ¿no? Entonces, una persona que tenga fe, muestre su fe en su vida diaria, cotidiana, dependa de Dios, porque la fe es para depender de Él. A veces te va a faltar para comer, pero depende de Dios. No siempre las cosas van a salir como uno espera, hermano. Por eso ayer hablamos un poquito de la frustración. A veces nos vamos a frustrar en un montón de cosas porque no son como nosotros pensamos, ¿yo? Pero no es que Dios está ajeno, o Dios está en otra galaxia, ¿yo? Dios todo lo ve, todo nos cuida, ¿yo? Todo está en el plan de Dios. Si mantenemos nuestra fe intacta, ¿yo? Porque a veces las pruebas vienen para sacudirnos y ponen en evidencia que realmente no creíamos tanto como creíamos que creíamos. A veces creemos que creemos, pero después cuando viene la prueba nos damos cuenta que no creemos. Que en realidad nuestra fe, nuestra confianza está apoyada en otros cimientos, pero no en la palabra, ¿yo? No tenemos que desarrollar esta fe, tenemos que ser ejemplo en eso, ¿yo? Si usted es ejemplo en su caminar diario, en la fe cotidiana, usted va a ayudar a otro cuando esté mal, ¿sí? Lo va a alentar a otro con palabras de fe. Su testimonio, sus cosas que Dios le ayudó a usted, que usted experimentó, le sirven para la fe, para motivar la vida de otros, ¿yo? Cuando está caído. Entonces Pablo le dice acá, sé ejemplo en esto también, en el espíritu, fe y la pureza. La pureza que aparte de nuestro estado de nuestra conciencia y nuestro corazón, una conciencia pura, un corazón puro, ¿vio? ¿Sí? Usted tiene que procurar tener un corazón puro. Ahora, no hay corazón puro si no hay quien tome la responsabilidad de limpiar lo que hay en el corazón. ¿Se acuerda que dice la palabra? El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Quién es el que saca? El hombre. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre es el que saca. Usted tiene que rever su corazón, su condición, si es puro, si no hay malicia, ¿vio? Si no hay cosas que generen, que sean tóxicas para su propia vida espiritual y para la vida espiritual de otro. Y lo que está mal en el corazón va a salir por la boca, ¿vio? Sea argumentos, pensamientos, forma de pensar, lo que yo creo, lo que yo siento, todo eso va a salir por acá, ¿vio? Porque esta es las puertas del corazón. Las puertas del corazón son los labios, ¿vio? Entonces, ¿está puro tu corazón? Bueno, depende si amamos primero, ¿vio? Cuando hay un amor sincero y genuino en el corazón del ser humano que ama a Cristo, no le va a costar tener un corazón limpio, ¿vio? Ahora, cuando estas cosas es difícil practicar, el corazón va a estar ahí enmarañado con algunas cosas, medio contaminado, ¿vio? Entonces, a veces sale el agua dulce y a veces el agua salada, ¿vio? ¿Pero por qué? Porque acá la fuente está mal, está contaminada la fuente. Esta fuente tiene que estar limpia, ¿vio? Pero depende de usted. Y dice el verso 13, entre tanto que voy, porque se ve que Pablo le escribe la carta porque no estaba ahí, dice, ocúpate
Esa palabra es importante, ¿vio? Hay que ocuparse. El que se ocupa no se preocupa, ¿vio? El que está ocupado no cae en la ansiedad, porque está ocupado. ¿Sí? Tiene una ocupación. El que está ocupado no está en el ocio, ¿vio? Porque sabe que la mente es el taller del diablo, ¿vio? Y Satanás ministra a aquellos que tienen la mente ociosa. No están ocupados en nada, ¿vio? Su mente está desocupada. Es un terreno fértil para Satanás. Cuando la mente divaga, ¿vio? Entonces dice, ocúpate en la lectura. Bueno, algo que tenemos que hacer. Lea. La exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Dice, no descuides. El que no está ocupado va a descuidar. El que no está ocupado en su hombre interior, en la vida espiritual, en ser crítico, si está desarrollando carácter, si está siendo formado en la imagen de Cristo, va a ser descuidado con lo que Dios le dio. Mayormente la gente que es descuidada con lo que Dios le dio es porque no tiene una autocrítica, ¿no? Entonces cuando no hay autocrítica sobre la vida espiritual de uno mismo, y solamente de los demás, no la mía, entonces hay cosas que se me van a escapar, ¿no? Se van a enfriar, se van a apagar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que se te dio, avivalo. Ahora, si estoy yo desocupado, mi mente está en otra cosa, probablemente esto vaya quedando en el olvido, ¿vio? Hay gente que ha enterrado dones espirituales, llamados, ministerios, y ha quedado ahí obsoleto eso, ¿vio? Pero es por gente que es negligente, ¿vio? Y si no, dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, y si no descuides el don que hay en ti. Mire, todos tenemos, mínimamente un don tenemos, todos. A todos un don por lo menos Dios nos dio. Hay por lo menos 22 dones en la palabra del Señor. Los 9 que son del Espíritu, pero después hay otros más. Entonces todo algo tenemos, ¿no? Siempre nos enfocamos en los dones del Espíritu, pero hay otros dones también. ¿Entiendes? Entonces algo Dios nos dio, ¿no? Alguna gracia Dios nos dio. Pues dice, no descuides el don de Dios que está en ti, ¿vio? No es que va a venir. Ya está, ¿vio? Tiempo presente. Está en nosotros eso. Porque el Espíritu Santo cuando vino a nosotros, vino con el paquete completo, ¿vio? ¿Entiendes? El fruto y los dones están en nosotros, los que Él haya repartido, de acuerdo a su voluntad. Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿vio? Se ve que le pusieron las manos y a través de esa imposición recibió el don. La palabra no aclara de qué. Pero Él le dice, no descuides el don que hay en ti. Mire, cuando la persona tiene dones o tiene talentos, que no es lo mismo, ¿sí? Porque el talento uno nace con eso, el don es dado por el Espíritu, entonces es visible en las personas, ¿no? Se nota, tiene una gracia distinta para algo, ¿no? Para servir, para lo que sea que haga, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el servicio es un don, es un don de servicio, ¿no? Para ministrar, para repartir, hay diferentes dones, gracias dadas por Dios, ¿no? Entonces acá dice que le fue dado por medio del presbiterio. El presbiterio es como una compañía o un consejo donde hay pastores, profetas, apóstoles, y que llaman y hacen una convención y ahí se pone la mano a aquellos que son elegidos, han sido puestos a prueba para un ministerio, ¿no? Eso es un presbiterio, ¿no? Mayormente lo dirigen los profetas, son presbiterios proféticos, pero hoy no existe eso. Pero sabés que Timoteo recibió eso por imposición de mano, ¿no? ¿Sí? Y dice el verso 15, ocúpate, otra vez le vuelvo a repetir la misma palabra, ¿no? Ocúpate en estas cosas. Todas las cosas que el Señor le dice acá en el verso 12, se tiene que ocupar. Es una responsabilidad, ocuparte en tu conducta, en tu fe, en tu amor, que nadie tenga un poco tu juventud, en la palabra, en el espíritu, en la fe, en la pureza. Ocupate de estas cosas. Ocupate en la exhortación, en la enseñanza, en la lectura. No descuides lo que Dios te dio como llamado, como ministerio, porque el llamado de Él era el pastorado, ¿no? Yo creo que se refiere a ese don. Porque lo que hace el ministerio profético es poner en evidencia que fue llamado un ministerio pastoral públicamente, ¿vio? Entonces ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Vio dos cosas, ¿vio? Ocuparse y permanecer.
Yo tengo que ver si estas cosas están trabajando en mi interior, las estoy manifestando externamente yo, o la que tiene que permanecer en mí. No puede pasar que un día ame y el otro día odie, ¿vio? Cuando un día esté puro mi corazón y el otro día está todo sucio, ¿vio? No, tiene que haber una permanencia en lo que hacemos, ¿vio? Ser permanente. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. O sea que va a ser evidente, ¿vio? Si yo me ocupo de estas cosas, tarde que temprano se va a notar. Se va a ver, va a ser visible. Dice, ten cuidado de ti mismo, como siempre digo lo mismo, que el peor enemigo somos nosotros, y de la doctrina. Persiste en ello, o persevera en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea que en esto está involucrado no solo la conducta y la personalidad de uno, sino también está en juego la salvación de la persona, ¿no? Y de aquellos que te ven. ¿Por qué Pablo le dice, vamos al Corintios, vamos a terminar ahí, 2 Corintios capítulo 3? ¿Por qué Pablo está molesto en estos asuntos, ¿no? Porque si usted ve las 13 cartas que escribió Pablo, siempre en la insistencia, siempre es lo mismo, ¿no? Tiene una insistencia, una perseverancia, una constancia, en todas las cartas golpea, siempre el mismo asunto, ¿no? La conducta, el amor y todas esas cuestiones, siempre va hacia el mismo lugar, ¿no? Lo tiene el capítulo 2. Perdón, 2 Corintios capítulo 3, verso 2. Esta es la razón, yo acá entiendo que esta es la razón, porque Pablo en todas las cartas es así insistente, ¿vio? Capítulo 3, verso 2 dice así, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta es la conclusión. ¿Por qué Pablo está interesado en la conducta, el comportamiento, el carácter? Y todas las cartas de Pablo aluden a estos específicamente. Dice, porque vosotros sois nuestras cartas. ¿Es necesario que te escribamos carta de recomendación? No, nosotros te mandamos a la persona. Esta es nuestra recomendación. Estaban tan seguros en lo que ellos enseñaban, estaban tan seguros en lo que ellos hacían con la gente, el trabajo que tenían de formación de carácter, que ellos te podían mandar a uno como una carta, ¿vio? Dice, ustedes son cartas leídas delante de todos los hombres. O sea, no había necesidad de mandar un escrito, ¿vio? Te mandaban la gente, ¿vio? Como un testimonio vivo de lo que ellos representaban, ¿vio? Como apóstoles del Señor. Entonces ese es el fin, ¿vio? Ese es el interés. Por eso es tan insistente en este asunto, ¿vio? Porque la gente a nosotros nos lee. Nos lee como cristianos, hermano. Dice, somos cartas leídas delante de todos los hombres. Y la palabra de Cristo está escrita en nuestros corazones. Nosotros manifestamos al Señor. Entonces, donde nos movamos, primeramente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, más en este mundo, la sociedad nos está leyendo, hermano. ¿Qué tipo de cartas somos? Si nos ponemos a considerar lo que dice Pablo. A nosotros nos da nuestro corazón, nuestra conducta, nuestro carácter para ser como uno de estos hombres, de tal confianza de que te podían enviar como un testimonio vivo de lo que yo estaba haciendo en la vida y la obra del ministerio de Pablo. Dice, ustedes son nuestras cartas. No hay necesidad de mandar cartas. Ustedes son nuestras cartas. Vayan. La gente a través de ustedes va a ver el evangelio que nosotros predicamos. De eso se trataba, ¿vio? Por eso tan insistencia en la conducta, ¿vio? En la forma de vida. Ellos reflejaban a Cristo, hermano. Porque sabe cuando cuando un miembro se traspasa de una iglesia a otra, mayormente lo que se hace, se pide una carta de recomendación. Yo no lo hago, ¿yo? Pero me parece que lo voy a empezar a hacer. Se le pide al pastor de la otra iglesia una carta de recomendación. Y el pastor allá va a dar testimonio de la vida de esa persona. Entonces voy a saber con qué te va a encontrar. ¿Me entiendes? Entonces se ve que se mandaban las cartas, ¿vio? Se recomendaban, ¿vio? Pero acá Pablo dice, no hay necesidad de eso, hermano. Ustedes son nuestras cartas. Entonces yo creo que es un ejemplo, hermano. Nosotros tenemos que ser ejemplo en todo. ¿Me entiendes? No que sea uno o dos, ¿vio? No, todos tenemos que ser así. Todos tenemos que ser de esa manera, ¿vio? Una buena conducta, un buen carácter, ¿vio? Tenemos que mostrar nuestra fe, el amor, ¿vio? Que estamos bien cimentados en el Señor, que no estamos pasando tiempo en la iglesia, perdiendo tiempo, ¿vio? Sino que estamos siendo formados a imagen del Señor Jesucristo, ¿vio? Entonces, donde vayamos nosotros somos representantes, somos embajadores de este reino. Mostramos al Señor. Por eso Pablo cuando habla de Filemón, dice, yo te mando a este igual que yo.
Recíbelo como si fuera que me recibiste a mí. Habla de personalidad, de carácter, de conducta, ¿vio? Que tiene un mismo espíritu la persona, ¿vio? No tiene otro espíritu raro, ¿vio? Un espíritu chocarreo, ¿vio? Que es medio raro, ¿vio? Que tiene. ¿Te acuerdas? Pablo dice, Demas me ha dejado solo, amando más este mundo, ¿vio? Pero no el Señor. Después dice en otra carta, todos me han dejado, salvo Lucas. Porque el propósito de Pablo era construir, hermano, edificar la iglesia, con hombres y mujeres, que la sociedad pueda leer los que son diferentes, ¿vio? Ese es el propósito, hermano. Pues yo tanto que la conducta que... Y bueno, hermano, si no cambian, nadie te va a leer. Y lo que lean sobre tu vida no va a representar a Cristo. Por eso hay que hacer, golpear con esto, ¿vio? Todo el tiempo, ¿vio? Golpear, hasta que la persona entienda, ¿vio? Que tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar su forma de vivir, su conducta tiene que ser distinta, ¿vio? No podemos parecernos al mundo, ¿vio? Pero a veces nosotros nos damos ciertos privilegios, ¿vio? Somos bastante carnales, ¿vio? Bastante almáticos. Queremos que Dios nos use, ¿vio? Que hagamos, pero no nos da. No nos da a nosotros. No entramos en el molde, ¿vio? Pero no entramos no porque Dios nos quiera, porque nosotros no queremos entrar. Porque a veces el molde que Dios nos pone a nosotros es incómodo, ¿eh? No nos va a quedar cómodo. A veces el molde mental que tenemos acá tampoco es cómodo, ¿vio? Para eso hay que morir. ¿Entiendes? Carácter, ¿vio? Hay que formar carácter. Por eso en aquel tiempo, con los César o los reyes mandaban algún escrito, se sellaba, ¿vio? Se cerraba la encomienda que se mandaba con algo que se grababa, ¿vio? ¿Sí? A fuego. Y yo quería hacer eso con nosotros, marcar su carácter a fuego en nuestro corazón. Este es el carácter de Cristo en nosotros, formado, ¿vio? Nos va a llevar tiempo, hermano. Pero no tenemos que perder tiempo nosotros. Es todos los días esto, ¿vio? Entonces, ¿usted qué tipo de carta es? Si usted se tiene que considerar a usted mismo. ¿Qué dice la gente de usted? ¿Habla bien o habla mal? ¿Da un buen testimonio o mal testimonio? ¿Se acuerdan cuando se eligieron los diáconos? Busquen 7 varones entre vosotros de buen testimonio. ¿Cómo sabían que teníamos testimonio? Se tenían que leer. Alguien veía la vida de esa gente, ¿vio? Lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Pues tenían que tener buen testimonio, ¿vio? Pues dice la palabra buen testimonio de los de afuera, ¿vio? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué dicen tus hijos, tu familia, ¿vio? ¿Cómo te leen? Como padre, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Bueno, a mí no me importa, mientras Dios a mí no alcanza con eso, hermano. Porque a veces queremos arreglar todo con Dios, ¿vio? Y como que el mundo no importa, reviente, ¿vio? No, nosotros tenemos que mostrar al Señor. Estamos llamados a mostrar nosotros las virtudes de Cristo, ¿vio? Estamos llamados a hacer eso. Y nadie puede escapar de ese llamado, ¿vio? Porque es el llamado del Señor, hermano. Mostrar al Señor. Más allá, independientemente de cómo Dios, lo que pueda hacer Dios con tu vida. Ojalá Dios haga con nosotros cosas extraordinarias, ¿vio? Pero yo estoy más preocupado o más ocupado en qué mostramos nosotros, hermano. ¿Qué reflejamos nosotros? ¿Sí? Porque uno, mire, puede mostrar muchas cosas que sean deslumbrantes, ¿vio? Pero después, como un rayo fugaz caes y terminás en la mano del diablo, ¿vio? ¿Cuántos conocen el cantante este chiquitito que cantaba? ¿Lo escucharon a la vez? Canta Aleluya. Viene de una iglesia pentecostal de Brasil. Chiquitito así, con 6 años cantaba, uff. Después pasó a un programa de televisión. Hoy usted lo ve. Una mujer. Hoy es una mujer. Y ahora canta canciones para el movimiento LGTB. Y hace 3 años atrás estaba cantando Yo navegaré, ¿eh? ¿Y qué pasó con el muchachito este? Una voz impresionante, hermano, que usted no puede negar que Dios estaba sobre ese muchacho para cantar. Tiene una unción terrible, ¿no? Y hoy un travesti, hombre, pero usted no lo reconoce. Y hace 3 años atrás estaba cantando en las iglesias, acá, en Buenos Aires. Hacía campamento para jóvenes y todo. Usados por Dios y ahora. Usted no lo puede creer, yo no lo puedo creer. Yo lo vi el otro día. Santo Dios, que Dios nos guarde, hermano. Dios nos libre. ¿Cómo puede llegar de una cosa así allá? Porque venía allá, muchachos, allá arriba venía, a las cosas espirituales. Aparentemente. Pero de un golpe formoso, ¿eh? Dijo, no canta más para el mundo cristiano. Y se dio vuelta, ¿eh? ¿En dónde descuidaron a ese muchacho? ¿Ah?
No hay carácter formado, hermano. La gente solo quería su voz. Porque para eso lo invitaban, ¿vio? Pero nadie se preocupó en formarlo, ¿vio? A ver cómo estaba por dentro. Por eso caen, ¿vio? Esto es importantísimo, hermano. La gente te va a leer. Que no seamos así nosotros, hermano, que no quedamos el día de mañana una desgracia tan grande como esa. Yo no me quiero imaginar la vida del pueblo y los padres, ¿vio? Y yo dije, el cristiano, esa doctrina, ¿eh? No es que cualquiera, eso, cualquiera, ¿eh? Conoce bien la palabra, ¿no? Desastre la vida, hermano. Desastre. Que Dios tenga misericordia, ojalá se pueda arrepentir. Pero es tan doloroso, hermano, ver, porque es un muchacho joven, no tiene ni 20 años. Yo digo que Dios nos libre, hermano. A mí, sinceramente, a mí me da temor esa cosa, ¿eh? Dios Padre amado, ayudarnos, porque que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Porque parecía tan seguro ese muchacho, hermano, que sanamente era envidiable, hermano, el ministerio que tenía. Terrible, ¿eh? Pero hoy es una desgracia, ¿no? Y una burla, ¿vio? Una burla para Cristo, ¿vio? Hoy sabe cómo se burlan. Y sí, ¿no? Se recorrió todas las iglesias que habla hispana, en todo el mundo. Y ahora lo ven así. Pero cuando no hay carácter, hermano, la unción no te salva. La unción no salva a nadie, hermano. La unción no te mantiene, ¿vio? Por eso acá Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Si haces estas cosas, cuídate de ti mismo, de la doctrina. Te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyen. Pero tenemos que ocupar de esto. Ocupémonos de nuestra vida espiritual. Amén. Bueno, oremos. Vamos a orar. En ese lugar oremos.